abierto al público, pero dirigido en especial a los estudiantes de la diplomatura de Gestión y Administración de Asociaciones de la Colectividad Italiana en la Argentina de la Universidad de Buenos Aires. Un ciclo que va a tener que impactar justamente en nuestras asociaciones, sin ninguna duda, llevado adelante justamente por los alumnos de nuestra diplomatura. Además que ha sido un ciclo que ha sido recibido con gran, enorme entusiasmo, visto la cantidad de inscriptos, lo que para nosotros es un motivo de alegría. Como saben, el ciclo tiene 4 encuentros, ya hemos tenido 2 y hoy tenemos el tercero, Vinos, el legado italiano y la mujer inmigrante en el trabajo de la bodega, junto a los cocineros, esto lo llevará adelante Marijol Cerutti, María Josefina Cerutti, y junto a los cocineros Lelo Sorrentino y desde Mallorca y Luciano Pichau, nos vamos a sumergir, nunca mejor dicho esta vez, en la cocina de las islas, Capri, Ischia, Sardeña y Sicilia. Bueno, paso a presentar a los expositores. María Josefina Cerutti, Marijó, es más que ítalo-argentina, Marijó es ítalo-mendocina, debo decir. O sea, que de vino todo. Es socióloga, periodista, escritora, egresada de El Salvador y de la Universidad de Trento. Bueno, mamó, vivió entre esos inmigrantes italianos que fermentaron, que trabajaron ese vino a los pies de los Andes. Justamente su familia, los Cerutti, fueron una de las familias fundadoras de la industria vitivinícola de principios del 900. Desde muy joven ella estudió a los italianos en la Argentina, especialmente en el mundo del vino. Vivió muchos años en Piemonte, especializándose en temáticas de la inmigración, organizando allí en el 1990, en la región Piemonte, una exposición itinerante que se llamó C'era una volta all'America, Immigrati Piemontesi in Argentina. Trabajó también en la agencia de noticias italiana ANSA, en diarios de la colectividad italiana en la Argentina, en comunicación institucional de bodegas. Publicó en 2012 Ni ebrias ni dormidas, las mujeres en la ruta del vino, y en 2016 Casita robada, que fue publicada en Italia con el título Vino Amaro, donde recorrió la historia de los italianos en Mendoza, pero en detalle la historia de su familia desde los primeros tiempos en Mendoza, llena de gozos y sombras, como es nuestra historia, hasta la apropiación de la bodega familiar durante la dictadura. Le gusta contar la cultura y la historia con vinos y platos, está en un programa de radio y sigue escribiendo, escribiendo y escribiendo. Bueno, Lelo Sorrentino, cocinero, pizzaiolo, desde 1980 hasta Ma cocinero? 1900. Scusa? Scusa? No, dico, ¿Eh? más cocinero, realmente, che pizzero. No, Bueno, bueno, más cocinero que pizzaiolo. Yo pongo pizzaiolo con honor, Mm. que realmente Sí, no, no, por eso, sí. quien Hoy es ostenta, espectacular, la profesión del pizzaiolo es espectacular. exacto, quien Sí, sí. ostenta el título de pizzaiolo, bueno, Uh, 1980 hasta 1990 estuvo en el restaurante de la familia en Anacapri, en la isla de Capri, y en Argentina, desde 1991 hasta el año 2000, tuvo un restaurante muy recordado todavía que se llamaba Cantina Caprese, abierto en temporada en Villa Gesell, donde Lello cultivaba las distintas hierbas para su cocina y che lindo. demás. En Buenos Sì. Aires, recordado también desde el 95 hasta el 2002, el restaurante Luna Caprese en Acasuso. Y su último emprendimiento en la Argentina, el restaurante Cornelio en Pilar, Castigo, sì. donde actualmente continúa su ex socio. Estuvo en varios programas de televisión, Utilísima, El Gourmet, profesor de cocina, y cuando vuelve a Italia, ahí en el restaurante de Ana Capri, Agorà, tenía una especialidad, curiosamente, que era la carne argentina,
que era muy buena, doy fe que era muy buena. Actualmente, como no puede ser de otra forma, vuelve a una isla, y esta vez a la isla de Mallorca, donde ya desde hace 7 años tiene un restaurante que se llama Sorrentinos. Bueno, Luciano Pichau es tercera generación de familia de gastronómicas. Él en su adolescencia, en su infancia, vio nacer y crecer a Italpast, ese gran restaurante en Campana, que fue fundado por sus padres, por Pedro y Mona, a mediados de la década de los 90. Ese restaurante y la marca Italpast era reconocida en Campana porque era un negocio de venta de pastas frescas y secas, que también hacían ellos, y su abuela hacía el pan, el típico pan sardo, ¿no? Que es una de las características. En 2004 trabajó justamente con Lelo Sorrentino en Agorá, luego pasó al TEA en España, y de vuelta en Buenos Aires recaló en el restaurante Doro Café. También viaja a Londres en el 2005 trabajando en varios restaurantes, en uno y en Rock Garden. Pero ya con la vuelta a la Argentina se integra definitivamente a la empresa familiar Italpast, que se amplía hacia la reserva en Cardales, un concepto de cocina italiana que junto con la tradición da innovaciones, ¿no es cierto? Innovaciones con marca, innovaciones de autor. Y bueno, él está al frente de este emprendimiento desde la cocina y desde la gestión. Desde noviembre del 2022, además de Italpast La Reserva, trabaja, dirige Italpast Faena en Buenos Aires en conjunto con su padre. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con María Josefina, con Marijó. Les cuento que a través del chat que tienen ahí al costadito van a poder hacer preguntas, intervenir desde el chat, que bueno, después las vamos a ir maniobrando, digamos, al final de la charla. Bueno, a ustedes la palabra, bienvenidos de nuevo, estamos muy contentos de tenerlos. Y adelante, María Josefina. Bueno, buongiorno a tutti, buen día a todos y a todas. Muchas gracias, Lu, por la oportunidad de hablar de las cosas que me encantan. O sea, no es muy común en la vida que a uno lo llamen para decir, habla de lo que te gusta, parla de lo que te piace. Y a mí me encanta hablar de los sabores y por eso me gustó dedicarme siempre a la historia de y la cultura del vino relacionada con la inmigración italiana en la Argentina. Tiene que ver, como bien decía Lucía, con mi propia historia personal. Yo crecí en un viñedo, no como una turista, porque ahora es muy común ir de turista a los viñedos, entonces una tiene otra mirada del viñedo y de la bodega. Para mí fue el patio de mi casa, más que el patio y la bodega, fueron lugares donde el perfume, el mosto, el perfume y la alegría de la vitivinicultura fueron envolviendo una mirada del mundo. Me alegra un montón que las asociaciones y diplomatura de la que hablaba Lucía, porque ustedes deben saber que en el asociacionismo italiano, al origen del asociacionismo italiano tenemos la democracia argentina. Entonces, y esto lo contó muy bien Fernando Devoto en muchos trabajos, que es uno de los historiadores que introduce en la historiografía argentina el estudio de la inmigración italiana. Entonces me parece muy importante que las asociaciones, el asociacionismo italiano esté también en su historia y en su presente tan activos en este momento. Para empezar les voy a contar que es un tema tan grande que me ha ocupado durante casi 40 años, que quisiera solo voy a contarles algunas palabritas, va a ser como una degustación de estos temas. Pero antes, para empezar con la degustación, quisiera leerles una pequeña poesía
que se remonta al fin del medioevo, que es el mundo de la goliardía. Y dice así, es la confesión goliárdica, y dice: apenas nacido el día, nos conviene ya beber. Bebamos con gallardía, volvamos luego a beber. Beba aquel y beba ella, beba el criado y la doncella, beba el señor, la señora, que a beber no haya demora. Por todo buen bebedor, por difuntos y cautivos, por papa y emperador, brindemos con puros vinos. Esta sola es la fe báquica y la esperanza goliárdica. Mucho vino ha de beber el que salgo quiera ser. Esto, digamos, quería chorrear un poco de vino a este encuentro, porque creo que el vino se ha convertido un poco en un perfume, en un perfume en el sentido de que es tan complicado acceder al vino a veces que olvidamos la alegría del vino. Se convierte en una racionalidad cuando ha sido justamente una pasión, un disfrute, ¿no? Entonces, yo no sé, digamos, no existe una claridad de cuál es el origen, digamos, sí en Asia, sí los caldeos, sí los tales, sí los tales, pero sí hay una realidad, que fueron los griegos quienes, a través de un dios, Dionisio, el 2 veces nacido, quiere decir la palabra Dionisio, el único dios que se hizo hombre. Recuerden que también en el cristianismo hay una mirada del único Dios que se hace hombre, fue el que, digo siempre yo, que Grecia tuvo el mejor comunicador, fue un dios. Grecia conquistó plantando viñedos, los plantó en sus islas, los plantó en todo el territorio de Grecia y lo fue llevando hacia la Magna Grecia, la Magna Grecia, y llegó hasta Nápoles. Neápolis quiere decir ciudad nueva, nueva ciudad, y expandió una forma de estar en el mundo, porque el vino no es solamente una bebida, que lo es una bebida, que es una bebida, hay algunos que les gusta decir divina, yo digo que es humana 100%, porque el vino, han dicho muchos escritores, el vino hace hablar, no hablar por decir cualquier cosa, nos hace comunicarnos, nos hace compartir una comida, nos hace compartir una alegría. Y en esta forma de comunicar, una clave del mundo mediterráneo es la fiesta. Fiesta quiere decir día de esplendor. La fiesta en el Mediterráneo, en toda la cuenca del Mediterráneo, ha sido algo que caracterizó desde la noche de los tiempos, digamos, Grecia, digamos, romanos, digamos, la fiesta. Cuando Dionisio llegaba, ustedes saben que los griegos tenían como 24 fiestas anuales de la vendimia, más las otras tantas que tenían. Y Dionisio también, Grecia inventó el simposio. ¿Cuántos simposios se hacen ahora? Sin vino. Mentira, simposio quiere decir el lugar donde se toma vino. Esa es el significado de la palabra simposio. O sea, no hagamos más simposios si no hay vino. Hagamos congreso, seminario, workshop, llámenle como quiera. El simposio se toma vino. Y así fue que cada vez que Dionisio llegaba, a Dionisio le decían el macho hembra, porque era una mezcla de hombre y mujer. Aunque fuera hombre, pero era también un poco mujer. Le llamaban el feliz, le llamaban el bailarín, le llamaban un poco el loco. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de vino, de un territorio, de un modo de estar en el mundo. ¿Y cómo llegaba Dionisio a cada fiesta, a cada momento? Con una carreta, si era por tierra, que la carreta mostraba un barco. Y si no era carreta, era un barco, porque llegaba por agua y llegaba rodeado de mujeres que se llamaban las ménades, que quiere decir las enloquecidas. Toda esa cultura también llegó a Italia a través de los griegos, digamos, la Magna Grecia.
hoy, como ustedes saben, si podemos ver un mapa de lo que es Italia, hoy la vitivinicultura en Italia va de norte a sur, de este a oeste, de abajo para arriba, de adentro para vino, vino y vino. Entonces, de esto nos estamos hablando cuando hablamos de herencia cultural, de felicidad respecto de la fiesta. Y entonces me parece tan importante. ¿Podemos ver el mapa de los vinos en Italia? De toda la cultura, toda la extensión de distintas variedades de vinos, de cepas. Miren, acá por cada región podemos ver distintas, blancos, tintos. Hay una productora italiana que produce vinos en Argentina que se llama Noemi Marrone Cinzano, che dice: ma Maria, il vino è rosso. Altro che, il vino è rosso. Lo otro, dice ella, es una bebida. Pero también los blancos, también obviamente los espumantes. Pero, ¿qué quiero decir con esto de la alegría del vino? Italia está, miren la cantidad de cepas, de platos. Donde hay vinos, hay platos, hay cocina, hay fuego. Fuego quiere fuego para cocinar. Hay cultura. No quiero hablar mal del whisky porque el whisky también es rico, pero vamos a decir, digamos que los británicos no tienen la cocina y la extensión culinaria que tiene Italia. Entonces, de esto se trata, cada isla, cada lugar, cada esquina, porque acá vemos una generalidad, pero no es lo mismo el Dolcetto d'Alba que el Dolcetto di Doliani, el Barolo de Barolo que el Barolo que se hace un poco más abajo, un poco más arriba, y así en cada región de Italia. Entonces, cuando nuestros queridos antepasados llegan a este país con todas las esperanzas de encontrar un paraíso, una América, que pobrecitos les habían contado muchas veces algo que no iba a suceder. Paraíso, la palabra paraíso quiere decir, ¿saben qué quiere decir? Jardín, nada más que jardín. No tiene ninguna otra cosa que un jardín. ¿Y saben qué quiere decir sabor? Y saber, perdón, ¿saben qué quiere decir saber? Quiere decir ninguna cuestión científica, ninguna elucubración racional, ninguna cuestión, quiere decir estar, tener la capacidad de degustar el jugo de la uva. Eso quiere decir ser sabio, ser sapío para los latinos, para los romanos. Era esa capacidad, esa sensibilidad. Entonces, la sabiduría tiene mucho que ver con el sabor, con el hablar, donde está la lengua en la boca, pero también tiene que ver con el cuerpo, con la sensibilidad. Fíjense que Dionisios era el bailarín, era el feliz. Y lo interesante de Grecia, que se transmite a Roma, ¿qué es? La alegría popular. Pero ¿qué pasa? Que a Roma no le gusta mucho la alegría popular. Al principio, los sectores altos de Roma, digamos, el mundo del poder, le daba mucha cosa a esta cuestión de la alegría popular, la calle, la fiesta de Roma. Y entonces inventan, por ejemplo, una ley que se llamaba, no sé si la conocen, el ius osculis, que era el derecho del hombre a sentir el perfume del vino en la boca de su mujer, de su señora. Y eso a la mujer, una de las cosas que empiezan con los romanos es la prohibición del acceso al vino por parte de las mujeres. Todo lo que había, la alegría que estaba,
empieza a recortarse. Otra cosa fue la frase famosa de los romanos, que no si può avere la moglie ubriaca y la botte piena. No se puede tener a la esposa, a la mujer borracha y la bordaleza llena. Porque, ¿qué es lo que introducen los romanos volviendo un minuto para atrás? La comercialización del vino. Todo lo que era más un consumo artesanal y casero, los romanos lo expanden. Por eso Italia tiene esta extensión vitivinícola, gracias también a los romanos. Porque las cosas no son blancas o negras, entonces no eran malos o buenos, hicieron esto. Y los romanos se extendieron. Los romanos iban a comprar, por ejemplo, la Barbera de ¿cómo se llama? Del Piemonte, pero también compraban la Falanghina de Nápoles, de Campania, y también, o sea, de esto se trató lo que trajeron a estas partes de este jardín, que pensaban que era mucho más que un jardín, los italianos que llegaron a Mendoza y produjeron una revolución. Para muchos se habla de la revolución vitivinícola. Yo diría más que revolución, porque para hablar de revolución tendríamos que hablar de otras cuestiones. Yo diría más que lo que se genera es un proceso rapidísimo de alta industrialización. Fue una de las pocas regiones de Argentina que tiene ese proceso de industrialización durante la inmigración italiana, durante la gran inmigración europea. Entonces, ¿qué hay? Una transformación del territorio, una nueva clase social que se llamó, que hubo una historiadora italiana que se llama Eugenia Scarzanella, que nombró, cuando lo estudió, la burguesía del vino. La burguesía del vino, digamos, burguesía como clase social nueva ligada a la industrialización que crea toda una cultura nueva que en Mendoza no existía. En Mendoza se producía vino, exactamente, se producía vino, y los mendocinos que están escuchando lo sabrán, se producía vino de manera muy artesanal. Antes de la llegada de los italianos, que podemos ponerle una fecha, 1861, por decir la fecha del terremoto de Mendoza, que fue gravísimo por la cantidad de muertos, primero, y por la destrucción que trajo en Mendoza. Ahí lo que serían los sectores de poder de Mendoza dicen, bueno, vamos a darle una nueva cara a esta tierra, y convocan a Buenos Aires, a una política, se organizan y traen la inmigración italiana, se crea una comisión provincial de inmigración y empiezan a llegar inmigrantes a Mendoza. ¿Qué había en Mendoza? Una huella, que era la huella de la vitivinicultura. La huella de la vitivinicultura atrae a muchísimos. Hay cartas de inmigrantes que le llaman a los amigos de su pueblo diciendo, che, vengan para acá, que acá se hace vino. Pero lo interesante, que me gusta mucho recalcar acá, es que antes de la llegada de los italianos, bastante antes, fines de 1600 y 1700 en Mendoza, hubo muchas productoras de vino que eran mujeres, donde la bodega estaba en la casa familiar era la bodega. La bodega, el viñedo, por supuesto, al lado, y la bodega era parte de la casa, en el sentido de que era como si dijéramos, entre comillas, un ámbito cerca de la cocina. Por lo cual la bodega estaba muy ligada a las mujeres, porque la fabricación del vino me refiero, ¿no? Porque el vino no era industrial, no era industrializado, y los maridos en muchos casos eran carreteros que iban y venían a través de los Andes y a otras regiones, pero sobre todo la relación con Chile, para justamente la comercialización de distintos productos. No vamos a entrar en todo lo que fue el desarrollo de Mendoza, porque nos llevaría una semana, pero lo que quiero decir es que ahí había una raíz
una presencia femenina, la famosa Melchora Lemos, que tuvo que luchar contra una sociedad masculina, patriarcal, diríamos ahora, pero era patriarcal entonces también, que no le querían dejar acceder a su herencia por su propia condición de mujer. Tomasa Ponce de León fue una esclava liberta que también tuvo problemas y fue otra productora vitivinícola, y podríamos contar tantas historias de estas mujeres que habían ya armado una red, un viñedo literal en la tierra, pero también un viñedo en la memoria, en la subjetividad, mejor dicho, de los mendocinos. Sobre todo de la zona de Mendoza que está al costado, en los laterales, en las orillas del río Mendoza, que atraviesa de oeste a este la provincia. Entonces, me parece muy interesante que tengamos en cuenta este lugar que han tenido las mujeres en la raíz de la industria del vino. Cuando llegan los italianos, llegan especialmente, sobre todo y al principio, muchos inmigrantes italianos, que corresponde con la misma estructura de la inmigración italiana en la Argentina. Primero llegan especialmente el norte, porque es el norte en que entra primero en crisis respecto de la consolidación del capitalismo en la campaña italiana, en el campo italiano, que necesitan, digamos, introducir las máquinas para, digamos, el sector agrícola, y ahí se tienen que emigrar muchos hombres que llegan a la Argentina para trabajar en el campo. Los que llegan a Mendoza, entre ellos mi bisabuelo, Emanuel Ceruti, era un joven de Borgomanero, brachante, o sea, un trabajador sin tierra, que primero llega a Buenos Aires, trabaja en Bieckert, se va a trabajar en el ferrocarril. Recuerden que la industria vitivinícola de Mendoza está ligada completamente a la presencia del ferrocarril. Entonces llega el ferrocarril, pero antes del ferrocarril ya habían llegado muchos que estaban llevando adelante esta estructura, plantando viñedos, armando una industria vitivinícola que hoy forma parte de lo que se llama, digamos, la vitivinicultura del nuevo viejo mundo. Alberto Antonini, que es uno de los dueños de Altos Las Hormigas, él dice que, él es toscano, de Vinci, dice siempre que en la única región digamos, de lo que se llama la vitivinicultura del Nuevo Mundo, en la única que hay huellas del viejo es en Mendoza. En Mendoza hay bodegas antiguas, hay un paisaje vitivinícola que se está trabajando para que sea parte del patrimonio UNESCO. Yo fui parte de una iniciativa que fuimos a Italia, a la zona del Elangue y del Monferrato, que son patrimonio UNESCO, y que vinieron a Mendoza para trabajar y explicar cómo se podría armar un patrimonio UNESCO, y que tiene que ver con toda la zona originaria de la industrialización del vino italiano en Mendoza, que es la zona de Coquimbito y alrededores, digamos, toda la zona de Maipú, Luján de Cuyo. Toda esa zona es muy interesante porque tiene que ver con el desarrollo de la industria vitivinícola y este paisaje del nuevo viejo mundo, del viejo nuevo mundo. Hay un sociólogo, para ir cerrando, les voy a decir 2 o 3 cosas más. Hay un sociólogo francés que se llama Claude Fischler, que dice que el vino es una máquina para retroceder en el tiempo, pero también es un medio para hacer que el tiempo viaje en nosotros como el gancho de un anzuelo. Ese ir y venir del vino en nuestro cuerpo, pero también en nuestra subjetividad y también en nuestra cultura. Esto es lo que nuestros queridos antepasados inmigrantes
nos han transmitido y nos han legado. Un modo de estar en el mundo. Ahí veo que alguien pone la bodega Chiquiti también, o sea, hay tantas bodegas. Les puedo decir, Cabañaro, Toso, Mozo, Chiquiti, Calice. Bueno, no sé, porque tendría que leerles y lamentablemente no tenemos mucho tiempo para estar. Me gustaría si podemos ir pasando algunas de las etiquetas, porque esta subjetividad, como digo yo, esto que ellos tenían adentro, este retroceder en el tiempo y volver, cuando iban a pedir que les hagan las etiquetas de las bordalesas, porque recién en 1983 se pudo empezar a embotellar en Mendoza. Piensen qué locura que se producía el vino en Mendoza y se traía por el tren a Buenos Aires para embotellarlo en Buenos Aires, cosa que hoy sería como un desastre para la calidad del vino. Lo que tuvieron, lo que dio lo que se llamó el gran despegue vitivinícola de Mendoza, tuvo que ver con también que todo el centro de la Argentina estaba habitado por italianos, hombres, jóvenes, trabajadores. Tenían una población cautiva que empezaba a consumir nuestros vinos. Y entonces empezaron a producir y había tantos productores vitivinícolas. Llegó a haber miren, tengo miles de números que no se los quiero dar porque quisiera contarles dos cosas antes. Pero fue tan importante la presencia de los italianos que muchos, por ejemplo, yo entrevisté a gente que vive en Canale, que estaba relacionada con Toso, y que Toso iba a buscar a sus empleados allá y traía fabricadores de bordalesas y bottay, no me viene el nombre en español. Vienen, ahí están los vinos, por ejemplo, de la campaña. Por ejemplo, se traían muchísimos obreros de distintas partes de lo que es el ciclo, desde los campesinos, desde los cosechadores, los podadores, se los traían de Italia, no solo Toso, Mozo. Mozo fue un imperio. Mi bisabuelo también se traía gente de Burgomanero. Las barricas, gracias, toneles, los toneleros. Muchas gracias. Hubo muchos toneleros franceses también en Mendoza. Bueno, tenemos para estudiar, yo me moriría de ganas de seguir trabajando sobre el tema de los italianos y de la presencia de los europeos en Mendoza y el vino. Pero ¿qué pasó? Las mujeres quedaron en la casa. Fueron los hombres, especialmente en un cierto sentido, los que estuvieron más presentes en el desarrollo de la industria del vino. Pero las mujeres estaban trabajando, ¿en dónde? En la cosecha, en acompañar a sus maridos. Cuando publiqué mi libro Las mujeres y el vino, esto para ir cerrando, cuando publiqué mi libro de las mujeres y el vino, un periodista que me dijo, qué bien, ¿eh? Ahora las mujeres están en el mundo del vino. Ahora, dije yo. ¿Desde cuándo ahora? ¿No sabe usted que las mujeres siempre estuvieron en la cosecha? ¿No sabe usted que las mujeres acompañaron a Dionisio desde la Notte dei Tempi? ¿No sabe usted que en Italia hay una asociación de donne produttrici di vini, de productoras de vinos? Ahora en Mendoza hay una que es de mujeres que les gusta el vino, digamos, un poco más amplia. La estructura también de productoras. En Mendoza tenemos una arquitecta que se llama Eliana Bórmida, nieta de torineses. Su abuelo trajo el Fiat a Mendoza porque traían el Fiat para los sectores más altos de la producción. Y ella es protagonista de esta nueva vitivinicultura que ha construido bodegas que son magníficas. Hoy en Mendoza, en el Valle de Uco, ha hecho unas preciosuras en Mendoza. Eliana es una persona que ha trabajado mucho sobre el paisaje. Entonces, cuando me preguntaron a mí esto del
las mujeres ahora están en el vino. Yo dije, yo no sé cuándo no tomé vino. Jamás podría decirles cuándo no tomé vino, porque crecí tomando agua con soda, soda con una gotita de vino ya en los vasitos que tenían una pajita incorporada. Y yo no entiendo por qué ahora las mujeres embarazadas no pueden tomar vino. Si nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, en Italia, cuando yo entrevistaba campesinos, todos tomaron vino toda la vida. El tema es no emborracharse. Entonces, salgamos de este vino perfume, de este vino racional. Tampoco es cuestión de emborracharse, como siempre. No es blanco o negro. Cuando, ¿saben que los griegos desayunaban con vino, los niños? Pan y ¿Por vino. qué? Porque era una manera de mejorar el agua que no era como la de ahora. En algunos lugares sigue siendo peor el agua, pero nos referimos a los que accedemos al agua limpia. Entonces no le tenemos que poner vino. Era una manera de hacerlo que no nadie se enfermara. Entonces, Marijo, sí, te voy a interrumpir un minutito porque veo que en el chat hay algunas apreciaciones acerca de cepas. Si vos podés brevemente contar cuáles fueron las cepas que trajeron los italianos. mira, en su momento trajeron, por ejemplo, Toso se trajo cepas de Nebbiolo, que esto fue una de las primeras cepas que llegaron. También se trajo Sangiovese. También que le llamaban vinos italianos, era gracioso porque hacían Nebbiolo y vinos italianos. O sea, si vemos las cartas de vinos de entonces, trajeron, sobre todo, después fueron trayendo otras cepas, pero lo interesante de esto es que después el gran vino que se instala es el Malbec, que es una cepa Claro. francesa. ¿Saben qué quiere decir Malbec? Becco amaro, becco cattivo, ¿no? Pico Becco es amargo. pico, pico como si dijéramos pico feo, pico amargo, en un sentido, ¿no? Que se ha convertido, pero que ya entonces había Malbec, pero se usaba como vino de corte. Y en realidad las cepas italianas fueron quedando un poco rezagadas para después las han traído en los últimos, a partir de los 90, se han vuelto a plantar en Mendoza. Entonces ha habido una primera entrada, los primeros vinos se hacían con vinos con cepas locales, con cepas criollas, o sea que el sabor del vino era muy diferente del que tenemos ahora. Y después fueron cambiando con un poco de cepas que se traían las plantitas en el barco. Imagínense traerse las plantitas, las cepas en el barco, ¿no? Qué emoción estos inmigrantes. Qué amor por la tierra, ¿no? Entonces, estos hombres, especialmente hombres en su momento, fueron los grandes pioneros de la industria del vino, fueron faros, les decimos nosotros los que estudiamos, los faros en la tormenta de Italia, que los mandó para acá, quedaron para acá sin poder quedarse en su tierra, muchos porque querían venir, otros porque no podían quedarse. Fue muy importante, es muy amplio lo que pasó en Italia para decirlo en una sola palabra. Pero creo que en esta transmisión de una cultura que nos ha envuelto y nos ha cambiado, a diferencia de California, que es muy posterior, a diferencia de Australia, que es muy posterior, nosotros tenemos un nuevo, viejo mundo en nuestras venas de la tierra y en nuestras venas del cuerpo nuestro. Entonces me parece que tenemos que, como descendientes de italianos y de italianas, hay muchísimas mujeres hoy que están trabajando en la hospitalidad de las bodegas, por supuesto las cosechadoras que ya antes eran italianas y también de orígenes de pueblos aborígenes, muchas han dejado una huella, un tejido
porque un viñedo es un tejido también, y saber entretejer el viñedo y hacerlo parral y convertirlo en lo mejor para el producto es un trabajo femenino, y me lo han contado los mismos viñeteros. Entonces, apreciemos lo que trajeron, rindámosles un recuerdo, pero sobre todo una actitud y un modo de estar en el mundo que es un modo feliz. No feliz de tirar manteca al techo, de construir y de cuidar la tierra, que últimamente no la estamos cuidando. Así que gracias por la oportunidad, Lu. Gracias a todos. Sé que me quedaron millones de cosas por contarles y por leerles. Será en otra oportunidad y un beso a todos. Gracias, gracias, gracias Marijó, gracias. Bueno, lindísimo, la verdad que este recorrido a través de la uva, del vino, de la italianidad, ha sido lindísimo, gracias. Bueno, damos la palabra a Lello, ¿eh? Lello, Sì, cantante, nuestro hombre de la isla, nuestro hombre sobre todo de Capri, ahora de Mallorca. de una isla grande que es Mallorca, pero la isla de Capri la tengo siempre en el corazón. Cuando puedo, vuelvo. He estado la semana pasada, la verdad me ha encantado muchísimo. Pero bueno, hay que hablar un poco de la cocina, ¿no? De las islas. Uno se puede imaginar que una isla, especialmente tan chiquita, que lo mismo pasa aquí en Mallorca también. La cocina típica de la isla, como uno puede pensar, es pescado, invece no. Tenemos la isla de Ischia, che sta in frente a Capri, sempre la Campania, la provincia di Napoli. Il piatto tipico è il coniglio all'ischitana, che sarebbe il poneco hecho con el vino blanco que se hace en la casa, de Biancolella Esquitano. Y a Capri también, todo el plato típico de la isla de Capri, nosotros nunca encontramos pescado, es lo típico. Los ravioli caprese, que hacemos nosotros en Capri, se hace con un queso fresco que se hace casero, que es la cachiotta, la maggiorana, que será la mejorana, fresca, hasta los totani, que es una variedad de calamares que se pescan ahí en la bahía de Capri. Se hacen totani rellenos y se hacen con este queso adentro, que es la cachota. Es increíble. Pero hay una explicación. ¿Por qué? Porque cuando había la época de la invasión de los piratas sarracenos, del décimo al XVII secolo, toda la gente de la isla, del Mediterráneo, no solamente de Capri, no solamente de Ischia, no vivían en la costa. Para estar lo más lejos posible de la costa, para evitar los piratas, para evitar eso, vivían un poco más arriba, más al centro de la isla. Y por eso la cocina ha quedado como una cocina más de campaña, una cocina más de tierra y no tanto de mar. Eso pasa también en Mallorca. Yo voy donde voy, nunca encuentro plato con pescado. Me sorprende siempre, siempre, pero ya lo sé porque lo mismo pasa en toda la isla del Mediterráneo. Bueno, a mí la cocina de Capri me encanta porque todo se basa con pocos ingredientes, pero todo es sazonales, todo fresco e mayormente con ingredientes cultivados en la misma isla. Es por temporada. Ponemos el mes de mayo, si tú vas a Capri, vas a oler este sabor de alcachofas, porque todo el mundo cultiva las alcachofas en el jardín y se hacen en la casa al carbón, a las brasas. Y tú caminas por la callecita y te encuentras con ese olor de alcachofa, me encanta. O la época de las habas, nosotros comemos las habas frescas, pequeñitas, novella, ¿no? Recién cosechada con la pancetta. Y tú ves toda la gente que va con esa bolsa así, con las habas, comprando
el almacén la lavas con la pancetta y dura un mes. Así todo. Otra cosa, voy en los restaurantes, o vamos a los restaurantes de Capri o de Ischia, sea lo que sea, el nivel del restaurante muy bueno, de lujo, o un restaurante así un poco más la buena, donde va la gente del lugar, siempre nosotros encontramos el mismo menú. Elaborado diferentemente, un poco más gourmet, pero siempre el mismo menú, de lo que se come en la casa. Es casi como una poesía. ¿Qué tiene hoy de bueno? ¿Qué se come? Spaghetti alla chiomenzana, penne un maum, gnocchi alla fiorentina, ravioli caprese, eso antes y ahora también. ¿Por qué? Sí, porque se mantiene el típico, porque es lo que se come en la casa, lo que se ofrece en los restaurantes. Es bueno. Spaghetti alla chiomenzana, es un poco más elaborado, pero siempre tiene una cocción muy... Cioè, el tiempo, la cultura es esta. El tiempo que se cocina la pasta, ponemos los spaghetti, 8 minutos. El tiempo que se cocina la pasta, nel mismo tiempo si prepara la salsa. Así todo. Todo fresco, todo hecho al momento. Otra cosa muy importante. En la isla de Caprio, en la isla de Ischia no hay edificio, no hay palacio, no hay nada. Entonces todo casita, cada casita privada tiene su quinta, tiene su jardín, y todavía ahora todos están cultivando lo que después usan para la mesa. La ensalada caprese es siempre con el tomate cultivado ahí mismo en la quinta, con la albahaca. Entonces, bueno, la mozzarella de búfala es un entremés espectacular. Uno prepara la ensalada caprese con un poco de adelanto porque se tiene que macerar el jugo del tomate con el aceite de oliva y con la albahaca, lo deja un poco ahí. El tomate tiene que ser a temperatura ambiente, nunca de frigorífico. Toda una cultura, todas las cosas que yo veo. Ponemos, hoy no tenemos disponibilidad de albahaca, bueno, entonces la ensalada de caprese no la podemos hacer, porque no la podemos completar como sea. Esa es cosa que yo he visto, ponemos que en un país como Argentina, cuando yo vivía ahí, no era así, no existía esa cultura del plato hecho como tiene que ser, o si no, no lo hacemos directamente. Bueno, la primera vez que yo fui a Argentina fui de vacaciones a Villa Gesell. Me encantó el lugar, lleno de gente, los restaurantes llenos de gente, 1990, ¿no? Entonces decidimos abrir ese restaurante en Villa Gesell, la cantina Caprese, que fue muy bueno todo, la experiencia, todo. Pero yo estaba un poco preocupado, dice, quiero hacer la misma cocina que se hace en Capri, exactamente igual, aquí en Villa Gesell. Pero estaba un poco preocupado. Voy a conseguir la rúcula, voy a conseguir la guindilla esta que tenemos nosotros, que es un picante que no te cambia el gusto al plato. Voy a conseguir los tomatitos cherry, como lo tenemos nosotros del Vesubio, que son muy dulces, que no son nada de ácido, no se lo podemos usar para cocinar. Entonces, ¿qué hice? Me llevé tantas cosas en la maleta. Ponemos la rúcula, yo tenía las raíces de la rúcula, la plantita chiquitita que la metí un caconcito así, y rúcula fresca. Después, al final, me di cuenta cuando en Argentina que los campos estaban llenos de rúcula. Pero al principio no lo sabía. Por eso, al final logramos hacer una cocina exactamente iguales como se hace en Italia, como se hace acá, ¿no? Eso fue el éxito. Toda la salsa hecha al momento, uno pone en la sartén. Cuando fuimos a comprar la sartén para abrir el restaurante, el tipo de bazar, yo compré como 20 sartenes. Dice, ¿qué tiene que ser todas esas sartenes? No, entonces le explican, no, porque nosotros, la cocina italiana, hacemos todo
uno por uno, spaghetti y frutti di mare. Entonces se hace una porción de spaghetti y frutti di mare, se hace en una sartén por este plato. Así fue todo un descubrimiento, ¿no? En Argentina. Bueno, mi experiencia en Argentina è stata una cosa fascinante, ¿no? Me ha encantado muchísimo, cada vez que voy, ahora mucho no voy, solo mando en diciembre, pero siempre cuando vuelvo con la lágrima porque me encanta. Pero Italia, tenemos que hablar, estamos aquí para hablar de la cocina italiana, de la isla. Bueno, Lucía, si me quieres hacer alguna pregunta, con mucho gusto. No, mira, Lelo, yo diría que las preguntas van a ir para después. Ah, vale, perfecto, sí, sí. Las preguntas de los Entonces, me participantes. gustaría hablar un poco entonces después voy a hablar también un poco de la cocina de la Sicilia. Me gustaría hablar un poco de la torta caprese, que ahora es un éxito mundial, se hace en todo el mundo. En Argentina yo lo he visto así por televisión a Dolly Rigoyen, a Osvaldo Gross. La torta caprese es una torta muy atípica, buenísima, espectacular, pero tiene un par de cosas. Esa viene de un errores de un famoso pastelero di Capri. Antes la torta caprese se hacía almendra, chocolate fundido, harina, come se hace la mayoría de todas las tortas. Bueno, hagáis un evento de una boda donde se terminó a las 4, a las 5 de la mañana porque se festejaba. El día siguiente, el pastelero de ese balneario donde se había tenido esta boda, donde se hacía esa torta famosa que te lleva todo el mundo a comprarla ahí, se la llevaba a Nápoles, a Roma, estaba dormido, porque se había ido a dormir a las 5 de la mañana, entonces se olvidó de poner la harina en la elaboración, en la receta. El día siguiente, todo el mundo dice, pero ¿cómo es? Esa torta que hice hoy es mucho más sabrosa, más rica, más liviana, pero ¿qué ha pasado? El tipo, el pastelero, que era el pastelero famoso, reconocido, pensó, ma todo el mundo está felicitando la torta hoy, pero ¿qué será? Entonces hizo un poco de mente local, se había olvidado por completo de ponerle la harina. Entonces esa torta ahora ha quedado así, con esta receta sin harina, almendra molida, chocolate fundido, huevo, manteca, azúcar y nada más. Entonces nosotros aquí en España la vendemos muchísimo porque es apta para celíaco, porque no tiene harina. Entonces todo el mundo viene, compra esta torta para llevarla a la casa o la come en el restaurante porque es una torta que hoy es un problema grande, vendemos muchísima pizza sin gluten, porque justamente esta torta ahora el descubrimiento, ¿no? Que no tiene gluten, entonces espectacular. Ahora, Lelo, yo te pediría así rápidamente el encame, un cierto listado de las especialidades de Capri. Ya Sí, diste una cosita muy interesante para preparar la caprese, que después lo vas a sí, desarrollar porque me pareció interesante, digamos, eso de dejar que los jugos se mezclen, ¿no? Cosa que muchas sí, veces sí. no hacemos acá, ponemos todo ahí, aceite de oliva y a la mesa, me pareció interesante. Entonces, teníamos de Ischia, conillo a la isquitana, tenemos la torta caprese, la ensalada caprese, y de las pastas y pescados, ¿cómo serían? Allora, nosotros tenemos un pescado que es muy típico de la isla, donde es muy complicado pescarlo porque se pesca como a 200 metros abajo al mar, entonces uno tiene que ir preparado, tiene que saber dónde está, son secas, que el mar es profundo 400 metros, 500 metros, pero ellos van donde están, que hay una seca, se llama, ¿no? Donde el agua puede ser 200 metros, el agua del mar. Van ahí, pescan este pescado. Si uno lo quiere comprar, vale como 50 euros el kilo. Entonces la única manera para comerlo bien es que alguno de familia, un conocido, lo pesca y te lo regala, si no es casi imposible. Bueno, este pescado es muy parecido a un besugo,
si llama Pezzogna. Pezzogna es il nome proprio in dialetto. No hay, chi dice che si chiama in italiano si chiama Boccadoro, chi si chiama Pagello, però per me nada che ver. Si llama Pezzogna e nosotros lo hacemos casi siempre al agua pazza. Al agua pazza, sería al agua loca. Al agua loca porque se tiene que hacer al agua, porque se tiene que hacer tipo un caldito, tipo un caldo, ¿no? Se empieza un poco a sofreír el pescado, después se le agrega vino, un poco de caldo de pescado o de agua, con diferentes tipos de verdura. Y por eso agua pazza, agua loca, porque cada uno lo hace como quiere. Chi le pone tomatino cherry, chi le pone appio, chi le pone cebolla o ajo, las dos cosas. Entonces, l'acqua loca perché non hai una ricetta scritta, ma a discrezione dello chef o della ama di casa, di chi lo cocina in casa. Esa es una cosa para mí espectacular. Después, hablando siempre de pescado, está la anchoita fresca, que viene un momento que tú la puedes pescar con la mano, la cantidad que hay en la bahía de Nápoles, de Capri. Hay, también te dan a contar, vai con un retino, esa se come generalmente se come fritta, ¿no? La conoce todo el mundo fritta, pero en Capri nosotros, en Capri, ahí en Isca también, se hace marinada, cioè se limpia, se le quita la espina del medio, muchas veces se deja la cabeza porque queda más lindo, se abre a la mitad, ¿no? Nosotros le decimos portafolio, una billetera, se abre a mitad y se marina con un poco de vino blanco, con un poco de vinagre bueno, vinagre de la casa, ¿no? Vinagre blanco, un poco de zumo de limón espremido así, y se deja mínimo 12 horas. Después se le quita eso de la vinagre, todo eso, y se condimentan con aceite de oliva, con un poco de ajo fresco, un poco de guindilla picante, ¿no? El peperoncino, perejil picado, se dejan ahí en la nevera a marinar 12 horas más. Eso, la verdad, es un manjar exquisito. O sea, que formas de cocinar el pescado, aqua pazza, frito y también a la grilla, ¿no? Que se hace La muy pezzogna bien. sì, se può essere también alla grilla la pezzogna, però generalmente la manera que más se pide en los restaurantes o se vende o se hace en la casa es l'acqua passa. Però Bueno. è un pescado grande, generalmente pesa 800 grammi. 800 gramos, 600 gramos, 1 kilo ese pescado, más pequeño Bueno. no. Entonces se puede hacer también a la sal o a la grilla. Ok, bueno, vamos a tener después las preguntas que seguramente vamos a dejar más espacio porque van a preguntar mucho, estoy segura. Gracias, Lelo. Bueno, vamos ahora a Si quiere, Lucía, hablo un poco de la Sicilia. Ah, bueno, contanos. Un minuto de la Sicilia, porque la Sicilia lo que tiene de especial es que tiene mucha influencia, porque es el primer lugar del continente italiano, hubo mucha invasión de todos los romanos, los árabes, los mismos piratas sarracenos, especialmente los árabes, los griegos. Entonces se han mezclado, cada uno de ellos traía su cultura, porque después se quedaron siglos, ¿no? Que iban, han traído toda su cultura gastronómica, entonces hasta en Sicilia se come normalmente por todo lado, que yo he ido, el couscous, que es algo árabe, es el único lugar de Italia donde tú vas y encuentras el couscous en el restaurante de la casa. Entonces, gracias a eso, la cocina de la Sicilia es muy variada, muy colorida. Los sirianos han traído los damascos, así diciendo, hay de todo, es multicultural, multiracial. Yo creo que es una de las mejores cocinas del mundo, no de Italia, la Sí, cocina sí, siciliana. así es. Especialmente la pastelería. La pastelería siciliana es algo totalmente espectaculares para vivirlos. Casata, cannoli, Sí, sí, tanto. sí. Y también el otro día que estábamos hablando con Ana Lanzani del tema del arroz,
que ella en realidad planteaba que el arroz no es exclusivo del norte del risotto, porque también lo encontramos fundamentalmente en Sicilia con la arancina, Exactamente. ¿no? Esa Sí, la arancina, sí. especie de croqueta rellena adentro con salsa, arvejas y demás. Sí, sí, Bueno, sí. seguramente vamos a tener miles de preguntas sobre esto. Gracias, Lelo. Estoy aquí. Vamos ahora, Muchísimas gracias, me encanta todo. Gracias. bueno, vamos ahora a Luciano y después a las preguntas de todos ustedes, ¿eh? Hola, Luciano, ¿Qué adelante, tal? por Buenos favor. días. Bueno, yo voy a hablar un poco de Cerdeña, es la isla de mi familia, de mi papá y de mis abuelos. Eh, es una isla que se encuentra en el centro del Mediterráneo, tiene al norte Córcega y al sur está prácticamente lo que es África. La capital es Cagliari, que está en el sur. Mi familia es de Monserrato, que es un pueblito que pertenece a Cagliari, donde somos originarios. Es una isla relativamente grande dentro de las regiones de Italia, es una de las más grandes. Tiene 24.000 metros cuadrados, 1,5 millones, 1.600.000 habitantes, 1.000.000 habitantes. Y bueno, tiene variedad de comidas que también uno por ahí en Italia tiene que pensar también en la cocina es más regional. Uno por ahí desde afuera piensa que Italia es todo igual, como puede pasar en Argentina, que uno puede comer asado en Salta y en Tierra del Fuego. Italia depende mucho de cada lugar, es más, de cada pueblo es distinto. No es lo mismo comer en Cagliari que comer en el norte de Cerdeña. Cada lugar tiene lo suyo, porque utiliza los productos regionales, como decía Lelo, que cada lugar usa lo suyo. También, como contaba Lelo, en Cerdeña, con el tema de las invasiones, que también tuvo muchas invasiones de los árabes, de españoles. Es más, Cerdeña tiene el idioma sardo, que es un idioma más que dialecto, sino es un idioma muy similar al español. Tiene varias las partes que se hablan, como que es como el español. Catalán, sí. Y el catalán, por ejemplo, en Alguero, Alguero tiene vuelos directos a España porque está muy vinculado con España. Eh, y con respecto a la comida, que digamos los platos más típicos, por ejemplo, tiene diferentes tipos de panes. Uno de los panes más característicos, esa es una foto de un poco de las playas, tiene playas espectaculares, Cerdeña, por toda su región, norte, sur, eh, muy lindas, no tienen nada que envidiar del Caribe o al sudeste asiático. La verdad que son playas hermosas, con arena blanca. Toda la Costa Esmeralda es una zona muy linda, muy costosa también, como si fuera Dubái. Es una isla muy linda. Y tiene una extensión grande, o sea, casi 300 kilómetros desde Cagliari hasta el norte. Es una isla relativamente grande, comparado con Capri, que es una isla más chica. Bueno, y con respecto a lo que es la cocina, Cerdeña tiene, por ejemplo, el azafrán, que le llaman como el oro rojo, se cosecha generalmente en el centro de Cerdeña, se utiliza para un montón de comidas, además se usaba hasta para teñir la ropa en un momento. Y con respecto a los panes, por ejemplo, ahí ven una foto que está con mi abuela, que está el pan cocois, que ese es un pan que se utilizaba generalmente para los casamientos o para las navidades. Es un pan que se hace con sémola, tiene un poco de grasa y generalmente se lo corta con tijeras y le da como ciertos puntos. Generalmente sí, se usaba en más días festivos. Nosotros, por ejemplo, en el restaurante, los domingos mi abuela lo hacía y lo teníamos en los dos restaurantes, en Italia de Campana y acá en la Reserva. Y la gente sabía que los domingos teníamos ese pan cocoy que era muy tradicional. Después también tenemos el carazau, que el carazau quiere decir pan tostado, que lo que se hace es como si fuera un pan de pizza, se lo mete al horno, se infla, se lo corta a la mitad y se lo tuesta. También se le puede llamar carta de música, es muy finito
Y también se puede hacer una versión que se llama el fratau, que es el pan carasau, que se le pone con salsa de tomates, un poco de pecorino y huevo. Y otra de las cosas importantes a uno tener en cuenta en la cocina italiana, que por ahí piensa que el tomate es algo que viene de millones de miles de años. El tomate viene de América del 1500, pero se empezó a usar en Italia a partir del 1800. O sea, en muchas de las comidas por ahí uno piensa el tomate como algo que es milenario y no tiene más de 200 años en su uso. O sea, en otras cosas, por ahí en otras recetas se usaban otras cosas. Es más, por ejemplo, con la pizza también. Sardegna no es famosa por la pizza, pero antes se hacía toda lo que sería pizza bianca, con mozzarella y con otros ingredientes, dependiendo de la zona, pero no se utilizaba lo que sería el tomate. Después también, otra de las cosas importantes que tiene Cerdeña es la fregua, que es parecido al cuscús, que se hace con sémola, y se utiliza mucho con eso, se cocina, se hierve, se lo tuesta, y después se lo puede mezclar, porque absorbe mucho, se lo puede hacer con frutos de mar, o con salsas de tomate, todo también con este tipo de cosas muy influencia de los árabes, como pasó tanto en Sicilia, o todo el sur de Italia. Después también, en cuanto a pastas, digamos, las más clásicas que tenemos de Cerdeña son los maloredus o gnocchetti sardi, que maloredus lo que significa es ternera joven, o gnocchetti sardi, que generalmente se lo hacía con ragú de salchicha. Eso es un plato muy, muy típico. Y el otro plato típico también son los culirgionis alle oliastra, que son una especie de ravioles. El clásico está hecho con papa, con pecorino, menta y un poquito de ajo. Y generalmente asimilan a los ravioles chinos. Por ejemplo, mi abuela acá en Argentina los hacía más en forma, ahí lo ven en la foto, que tiene como una especie de espiga, y generalmente se hacen con salsa de tomate fresco. Mi abuela, por ejemplo, en Argentina los hacía con forma de ravioles, pero con la misma receta. Y abajo ven también los gnocchetti, que tienen forma, son como unos gnocchi más chiquitos. Los gnocchetti se hacen con sémola, y es más, los gnocchetti también se lo utilizaba para, no lleva nada de huevo, se les ponía azafrán para darle un color más amarillo, y como se utilizaba el azafrán en otros ingredientes de la cocina. Después también en la foto ven las seadas. Las seadas era un postre más del centro de Cerdeña, que vendría a ser algo más para los campesinos, porque se usaba mucho el pecorino, ralladuras de limón y naranja, lo que es el relleno. Y tenía dos variantes, se podía hacer frito, parecido a lo que sería un pastelito en Argentina. Primero se lo utilizaba como un aperitivo y ahora es más como un postre. Y tenía dos variantes, se lo podía hacer con azúcar o con miel. Nosotros generalmente en el restaurante lo hacemos como bocadito para invitar, el tamaño es más grande, lo hacemos como un bocadito como para invitarlo con el café, realmente lo hacemos con miel. Como lo ven en la foto, lo hacemos de esa forma, como un bocado, porque si no es muy grande y muy pesado. Lo hacemos con ralladura de limón, con pecorino, ralladura de naranja y miel. Y la masa es una masa parecida a lo que sería un pastelito, tiene un poco de harina, grasa y agua, nada más. Después también en la foto que ven a mi papá ahí con la porchetta, que es muy típica de la isla, que llaman porquedu también, que es cerdo asado. En este caso nosotros lo hacemos en patas. Generalmente en Cerdeña lo hacen el cerdo entero de unos 5 o 6 kilos. Realmente se lo aromatiza con mirto y con romero. El mirto es una planta típica de Cerdeña, muy aromática. También se hace el licor de mirto, que es parecido a lo que sería un amaro. Se utiliza mucho como digestivo después de las comidas, como un limoncello. Lo utilizan mucho también en Cerdeña. Y también en la foto se ven con mi abuelo los amaretis, que son unas galletitas de almendras, que son muy típicas también de la isla. ¿Qué
¿qué más? Después también tenemos la botarga, que son huevas de pescado, que es un plato muy caro, que lo hacen en los restaurantes muy finos. Se lo puede hacer como ralladuras también. Son, digamos, de los platos clásicos y costosos. Así que bueno, esto es un poco digamos, las costumbres que tiene Cerdeña de sus platos. Y como todo muy regional, como comentábamos, todo muy regional, hay lugares que tienen ciertas cosas, pero el azafrán es algo muy, muy clásico. Otra de las cosas que tiene Cerdeña es que tiene el corcho, no tiene una producción masiva, pero hay alcornoque en toda la isla y se utiliza, no es la producción mundial, es más de Portugal y de España, lo que es de alcornoque, pero Cerdeña es uno de los lugares donde se produce el corcho. No es de forma masiva, pero sí de forma natural. Es más, en toda la isla la podés ver sin que sea algo. Hay árboles por toda la isla. Así es, así es. Bueno, ahí dimos unas fotos de la familia Pichau, que Eso creo es un poco, sí, eso es que un poco las fotos de mi familia. Siempre mi familia estuvo vinculada a la gastronomía. Mis abuelos llegaron en el 50 a la Argentina. Con mi papá, mi tío nació en Argentina. Y siempre estuvieron vinculados a la gastronomía, comedores, rosticerías, y yo prácticamente desde que abrió Italpaz estuve vinculado al restaurante, por eso tenía que ser la tercera generación. Mis abuelos, mi papá, y yo sigo con la tradición bueno, de la cocina. así es, y creo que muchos de los que nos están viendo también recogen parte de la historia de su propia familia. Ahí vemos un montón de botellas como corresponden, mesas servidas, como decía Marijó. Digo, bueno, hay un modo. Y creo que con este tema de las islas, tanto Lelo como Luciano marcan una cosa que es interesante, que es la cuestión de las invasiones, las influencias, los cambios. Como decía Camila Catarula, la comida es un viaje permanente y que se va renovando. Lelo hablaba de traer la raíz, y yo recuerdo cuando los vénetos empezaron a plantar el radicchio, ¿no? Acá en la Argentina, que Exacto. prácticamente no había. Mm. Y hoy lo tenemos saliendo de Italia con esta enorme variedad de la propia cocina de Latinoamérica, ¿no es cierto? Estamos llenos de mandiocas, boniatos, plátanos y demás. Así que bueno, esta es la riqueza. Ahí los veo con el gran Pedro, siempre festivo, en la embajada, brindando en el restaurante. Y Bueno, el otro es mi hermano también, ahí lo veo, ¿no? ¿Vos sabés cómo se llama el más chico de los Pichau? Mauro. Mauro. No lo conozco, a Mauro no lo conozco. Bueno, yo les agradezco muchísimo y ahora Un placer. sí vamos a las preguntas. María Teresa, todo para ustedes. Pregunten, pregunten, pregunten. Sí. A mí me dio hambre mientras tanto. Acá Entre la caprese y las seadas, pero... No, yo quería aportar algo, porque, bueno, hablamos de vino, de maridaje y de platos típicos de las islas, y seguramente Lelo lo conoce, que en realidad no es un vino, porque es un amaro, pero eso seguramente encontraría el gusto argentino, que es tan fanático de Fernet Branca, como sabemos, que es el rucolino, ¿no? Que se Sí, hace sí, con rúcula y es algo sí, sí, sí. típico, único, que se hace solo en la isla de Ischia. Hay limoncello, hay fragolino, o sea, hay arancino, ahora lo hacen con casi todas las frutas. Todo, sí, sí. El típico conocido en el mundo es el limoncello, pero el rucolino Limoncello. es
Es muy amargo, es muy especial y es algo típico de esta isla. Sí, importante encontrar la rúcula verdaderamente selvática, la que se Claro. encuentra, Ok. non ir al negocio a comprarla, ¿no? Tiene que ser la rúcula esa que tiene la boca muy verde, muy espesa, dura al tacto. Con ese sí se hace un licor espectacular, a mí me encanta. Claro, es muy típico, es muy especial y no es muy conocido. Exactamente, sí, sí. Acá veo preguntas, María Teresa. Hay Sí, una para quieren saber cuál es, ese es para Luciano, ¿qué Sí. diferencia hay entre gli amaretti sardi y gli amaretti de Piemonte? Mira, esa no sabría responder porque como todos como hablamos de Italia, al ser muy regional, cada lugar tiene sus costumbres que son diferentes. Y de acuerdo también a los productos que tengan, por ejemplo, como decía en Cerdeña, hay lugares que tienen ciertas cosas y otras que no. O sea, por eso Italia lo que tiene es hacer una cocina muy regional. Uno ve que en Cerdeña tiene unas cosas, en Capri otras y en Piemonte otras. Pues esa respuesta no sabría responder porque depende de los ingredientes que tengan en Piemonte para poder hacer los amaretis. Bueno, yo conozco, También, mi abuela los hacía siempre, los invitamos también con el café, y es harina, huevo, agua y un poquito de azúcar. Siempre le ponía una almendra arriba, y de la forma que lo sabemos hacer. Pero la verdad que la diferencia entre las dos no lo sabría responder porque no sé cómo lo hacen en Piemonte. Para No lo mí tengo estudiado. en Piemonte tendría que ser que lo hacen con la almendra, pero la parte amarga, ¿no? De la almendra. Eso es muy bueno. ahora, acá que tenemos a la piemontesa, a Marijó, el fuerte en Piemonte, en realidad es la avellana, fuertísimo, ¿no? Sí. Y La ahí se hace la Nutella, ¿no? Que Claro. cuando yo vivía en Alba, que viví un tiempo largo en Alba, me levantaba a la mañana, a veces sentía perfume de mosto, pero lo que me impactó fue el perfume de la Nutella, del chocolate mezclado con la avellana. Y eso es increíble, ¿no? En Italia esos perfumes que envuelven y todos tienen que ver con el territorio y la producción local. Y per i Lello, negozi. Lello, yo creo que muchos van a querer que repitas la vera insalata caprese, porque esa cosa de la fusión me encantó. Explícala bien cómo hay que hacerla. Bueno, el tomate no tiene que ser frío de nevera, eso es muy importante. Tiene que ser de temperatura ambiente. Cortarla en lonchas, poner el plato, esperar un poco que empiece a dar su jugo, ¿no? El tomate mismo. Y ahí tenemos que poner el sal primero para que cocine un poco el tomate, para que lo macere un poco. Después sí, el aceite de oliva extra virgen, ¿no? El mejor que uno puede conseguir. Y la albahaca es muy, pero muy importante porque hacer el tomate un producto, ¿no? Un ingrediente ácido, el dulce del tomate va a balancear las dos cosas. Va a balancear ese ácido que tiene normalmente el tomate. Por eso, sin albahaca no existe ensalada caprese, no es ensalada con tomate, eso es muy importante. Después la mozzarella. La mozzarella, bueno, nosotros ponemos en mi casa o en cualquier casa de un caprese, siempre tú vas a encontrar arriba de la mesa una mozzarella en un plato, tampoco tiene que estar en la nevera, donde tú pasas por ahí así charlando, agarrar con un cuchillo, de hacer una rodaja, una loncha y te la comes. Eso todo el día está ahí. Sirve por eso. Y también la torta caprese. Tú en cualquier casa vas de Capri encontrar esas dos cosas dando vuelta por la casa. Pasa por ahí, si tienes hambre de cosas saladas, un trozo di mozzarella, o se no un trozo della torta caprese. Yo iba a la casa de mis amigos y me encontraba con esta cosa, me fascinaba. Bueno, Ahora, ahí ya María Teresa le puso la receta
de la ensalada caprese. De A ver, resumirlo a en una vos. línea. Sí. Yo A recuerdo vos. cuando vivía en Capri, que ibas caminando por cualquier callecita y te comías un panino caprese y te lo hacían en el momento. Con el tomate en el momento, con la mozzarella fresca, y era algo espectacular. Sí, sí, sí. Por cualquier Típico. lugar, cualquier negocito, ibas caminando y te lo hacían ahí en el momento con la mozzarella fresca, el tomate fresco, era Es algo espectacular. La verdad que sí. muy Es buenos lo más recuerdos con lindo que esas cosas. todavía se mantiene esto, ¿eh? No se pierde eso, no se ha perdido, no se va a perder. Todavía se mantiene. Sí. Y la albahaca grande, la albahaca que acá no hay tanta albahaca como hay en Capri, que la albahaca es más grande, más linda. Sí. El sabor del Perdón, tomate. otra pregunta. Porque sigo, ¿le sacan la semilla al tomate o no? No, generalmente no. No No, se saca. ok. Ahí veo, Teresa, una pregunta Y sobre una para Marijo los sobre vinos. las cepas italianas. Dice Sangiovese y Teroldego son las únicas cepas italianas que encontró de producción local. Le gustaría saber si hay más. Pregunta Enzo. Si hay más cepas italianas en Mendoza ahora, Sí, si hay más cepas italianas, claro, de producción local y de Argentina. producción local, hay varias, en Mendoza se está produciendo varias, ay, se me fue el nombre Bonarda. exacto, la bonarda que no existía, gracias Luz, la bonarda es una de las cepas nuevas Sí. que se trajeron No. en el último tiempo de producción local. Yo ahí les mandé recién a las chicas una que eso no me había olvidado, se me había pasado, la carta de vinos de mi bisabuelo. Y por ejemplo, acá la estoy leyendo, decía, tipos italianos, Freisa, Barbera y Nebbiolo. Y después decía, tintos, como si los otros no fueran tintos, ¿no? Reserva viejo, clarete, que no es tinto, era clarete. Y después vino de uva, o sea, no sé cuál era el otro vino, o sea, cómo era distinto. Y después Chianti, que el Chianti no es una cepa, como No. bien sabemos. El Chianti es un vino de una región con Sangiovese, o sea, esta cosa del terroir, que me parece interesante diferenciar, el terroir del territorio, el vino de territorio del vino de cepas, ¿no? Que el vino del viejo mundo, como se suele decir, es un vino de terroir, de territorios, y otra cosa es, como el Chianti, por ejemplo, y otra cosa es en el Nuevo Mundo, que son los vinos de cepas, el Malbec, el Cabernet, el Sauvignon, qué sé yo, ¿no? Que es distinto la forma. Ahora se está tratando de hacer en Mendoza algunos vinos como si dijéramos ahora, yo vengo de Chacras de Coria. Un Chacras de Coria sería un equivalente a un Chianti, por decir, ¿no? Pero todavía falta para eso. Bien. Teresa, Sí, ahí estoy compartiendo la pantalla para, no sé si se ve. sí, Pero sí, Te se ve, mandé se ve. las Sí. fotos de los distintos. No es Sí. gracioso ver estas etiquetas, estas cartas de vinos antiguas, ¿no? Después igual vi que preguntaron por las imágenes. Nosotros siempre después de la clase enviamos todo el material, la bibliografía y las presentaciones. Así que no se preocupen que si se perdieron una imagen. Y además yo subí todo en directo en las historias de Instagram. Así que cualquier cosa lo tienen Algo todo por ahí. interesante que quiero agregar a propósito de las imágenes, yo seleccioné algunas, yo tengo una colección de etiquetas antiguas, seleccioné algunas etiquetas que tenían que ver con las mujeres. Se le ponía a veces el nombre de las mujeres a los vinos, Adela, Matilda, Hoy. Matilde, que como hoy también, pero digo pensando, pero hay algo interesante que es, en cada etiqueta, por ejemplo, mi bisabuelo tenía una de sus etiquetas era, y el nombre de una bodega era Collina Gatinara. Muchos casos reproducían también los nombres de donde venían. El Gatinara es un vino del Piemonte, que está muy cerca de donde, Borgomanero, de donde nació mi bisabuelo. Y esos paisajes colinares,
con vueltas así, no son de Mendoza, son de allá. Entonces digo, este juego, este encuentro de culturas que produjo la inmigración, ¿no? Que me parece el jugo, el mosto del que tenemos que tener presente. Así es. Luciano, en Cerdeña me ha impresionado mucho, sobre todo por la influencia seguramente catalana y española, el tema de las panadas, ¿eh? No sé si has tenido oportunidad de consumirlas, que son muy semejantes a nuestras empanadas. Empanadas. No, las empanadas no. Eso no llegué. Se llama panadas Panales. y se consume en el entroterra, ¿no? O sea, en el interior de Cerdeña, que también es muy diferente, digamos, a todo el tema Sí, de la costa. sí, Eh, sí. ¿Hay producción de vinos en Cerdeña para combinar? Y Cerdeña sí tiene producción de vino, los Canonau, y más nosotros en la época del 1 a 1 en el restaurante teníamos Canonau y teníamos otro más, no recuerdo el nombre, pero sí tiene producción de vinos. No es masiva como puede ser una región de la Toscana, pero sí tiene producción de vinos, sí. Ajá. Y en Capri, Campania, Lello, también, bueno, mi vino preferido es el Palanquina, ¿no? De Campaña, en fin. Sí, no, en Campania hay muchísimos vinos muy buenos, especialmente blancos, que son la Falanghina, el Greco di Tufo, el Biancolello, eh, también tinto Gallánico, o, bueno, yo antes he visto, ¿no? Cuando parlavo con Josefina que tenía la mapa, había un montón de vino Sí, campano ahora se lo voy a eh, compartir para que sí, que lo vean acá. sí. Ahora, Están toda la... ustedes, Monserrato hay un vino que se llama Pichau, que es del apellido, mi apellido, que se hace ajá, en Monserrato, que es de la región donde son mis abuelos y mi papá. ahí están, ahí están. Ahora, Gallánico, perdón, no, son les casi, digo, sí, está casi, son casi todos blancos en la campaña, los sí, vinos. Blancolella, Falanghina, sí. Ahora, Eh, ustedes que están al tanto, vos en Europa, Lello, vos, Luciano, acá al tanto de todo lo nuevo, ¿hay nuevas corrientes innovadoras dentro de la cocina italiana? ¿Ustedes observan, así como la hubo tan fuertemente en la cocina española? Sì, no, sicuramente con la moda della cucina gourmet, la cocina fusion o temática, sí, hay cambiamiento, por suerte, porque si no tampoco uno puede toda la vida o vas en cualquier lugar y encontrar siempre lo mismo. A Claro, mí me parece muy Sí, bien, yo siempre estoy descubriendo nuevos lugares o maneras di comer diferentes, eso me encanta. claro, Aparte la y es cocina más, típica, estoy de acuerdo, sí. sí. la cocina italiana la querían poner en la UNESCO como parte de digamos, mundial, como algo fresco y simple que llevarlo, digamos, a otro nivel. Bueno. Bueno, yo para terminar, Parece, bueno, Lucia, perdón, acá hay sí, Marcela que pregunta por cómo debe ser la mozzarella de la ensalada caprese. Y por ahí, si le lo quiere explicar la diferencia entre mozzarella y fior di latte, a mí me parece que eso es algo básico compartir, que por Sì, ahí sì, se Por desconoce. favor, la Per diferencia es favore. enorme. la differenza fondamentale è la lecce, perché il lecce di vacca e il lecce di búfala. Entonces, para que la gente no tenga tanta confusione, solamente si dice mozzarella e fior di latte. No, fior di latte è il latte di vacca e mozzarella tendría che essere lecce di búfala. Però chiaramente l'uso así locale, quotidiano, nella casa uno dice mozzarella perché è più facile, no? Non è normale Lelo, che mia madre mi dice vai a comprare un chilo di fior di latte, no? Mi dirà sempre vai a comprare un chilo di mozzarella, poi dipende, no? bueno, Realmente hay mucha diferencia, ¿eh? La leche de búfala hay poca, hay mucha diferencia de sabor, de textura, de todo. Son dos cosas totalmente diferentes.
¿Qué decías, Marijo? Quería decir dos cosas. Una, lo que decía Lelo, que lamentablemente acá lo que se entiende porque acá dicen mozzarella, que Sí, sería la eso. mozzarella, que ahora por suerte hay fior di latte, Sí, sí. siempre es mejor la de búfala seguramente, pero que realmente acá se degeneró terriblemente, porque la mozzarella que se entiende que es la nuestra mozzarella es muy diferente a Non lo è, que non è sería una mozzarella, mozzarella. è solo il nome con la mu. Solo il Esa es la nome, mu sì. que el mozzarella no pasó más. Sì. Y quería comentarles algo que también que me parece simpático que lo tengan en cuenta, que all'origine toda la escena de Dionisios en Grecia y en la Magna Grecia, también en Italia, tenía que ver con el rol, por un lado, el lugar de las mujeres, pero también saben que en Grecia existía mucho que los hombres se emborrachaban, se encantaban con todo lo que les pasaba, con la sensación del mareo y del emborrachamiento, y ahí se disfrazaban de mujeres. Entonces, hubo un gobernante, Pisístrato, que dijo, bueno, vamos a organizar esto porque si no es un desmadre, diríamos ahora. Entonces dijo, todos los que se puedan, todos los que se emborrachen y tengan ganas de disfrazarse de mujer, los vamos a subir arriba, miren que, a subir en un escenario. Ahí se crea, nace el teatro. O sea que gracias al disfrazarse de mujeres, al vino, nace el teatro. ¿Saben qué quiere decir la palabra personaje? Personare, para sonar, para decir. El vino hace hablar y nos hace divertirnos y nos hace... Entonces, creo que esto también es parte de una cultura que tiene que ver con todo lo que estamos hablando hoy. El comer, el hacer bien la mozzarella, el hacer bien la pizza, el construir y cocinar, lo que decía Lelo de los sabores. El tomate sacado de la heladera y puesto directo no tiene el mismo sabor que dejarlo. Chissà mangiare e sa aspettare, chissà bere e sa aspettare. Aspettate. La tavola non si invecchia, no? Si dice. Esatto. Teresa, hay dos preguntas por ahí. Sì, Una, il queso tardo. no, perdón. Hay una antes que quieren alguna referencia sobre los licores, limoncello, nocino, etcétera. Sì, Che referencia. ciò contesto. Limoncello. El nocino, que también lo hacemos nosotros en Capri, se hace con las nueces, pero no con la nuez misma, con la parte de afuera, ¿no? Con el malo de la nuez. No, no la cáscara. La nuez misma, con la cáscara, está dentro a otro fruto que es totalmente verde, Ah, ¿no? Cuando sí. cuando se cosecha directamente del árbol. El nocino se hace con esto. Más o menos pues lo mismo, hay que poner a macerar eso en el alcohol un determinado tiempo, después se hace un almíbar y después se filtra el todo. Pero no se hace con la nuez misma, ¿no? Se hace creo que se llama mallo eso. La parte de afuera de la nuez, donde adentro después encontramos la nuez. A ver si encuentro. Limoncello, ¿alguna? Il limoncello, sì, il limoncello se può essere in tutto il mondo il limoncello hoy, però non è esattamente lo mismo, porque es muy importante que el limón tiene que tener como un aceite, ¿no? Que tiene solamente la cáscara de los limones de la zona de Nápoles, pero más probablemente de Sorrento, Capri y toda la costiera amalfitana. Positano, Amalfi, todo eso. Son limones muy especiales que no hay en ningún otro lado del mundo. Entonces, para hacer un verdadero limoncello cremoso, con un color muy amarillo, que tenga un olor así de limón, es muy importante usar eso,
limoni di questa zona. Y Capri, el tamaño Positano, es grande, son grandes. Sorrento. Ahora está de moda usar el sorbeto, servirlo en esos limones grandes. Claro. Sì. Son limones que Mirá. acá no se consiguen, tan grandes y sabrosos. Mirá, Sì. Però, ripeto, per il limoncello è molto importante che tiene a tenere la casca di limone, a sete, è muy essenziale, se no il limoncello non viene nunca igual. ah, ah, Como ok. color, como textura, como densidad, como cremosidad. Ajá. Es este aceite que tiene la casca que le da todo esto. Yo aquí lo hago en Mallorca, nada que ver. Muchas veces cuando voy a Italia me traigo conmigo en la maleta 10, 15 limones, porque para hacer un litro de limoncello son suficientes 5 limones y hago un poco de limón un poco mejor, ¿no? Más privado, digamos. Bien. María Teresa. Y yo acá tengo la receta original, eso me lo traje de Sorrento, ¿eh? Acá. Ah, eso es- Que explica en italiano todo lo que decía, lo que le estaba contando Lelo, más la receta. Dice Sorrento. acá hay una pregunta sobre Sí, el queso. faltaba la pregunta sobre los quesos, ¿no? Sobre si el queso sardo se come fresco o estacionado, o se Realmente estaciona solo. Realmente se puede comer fresco, pero más estacionado. Por ejemplo, para lo que eran las ceadas, generalmente lo hacían en el campo con el pecorino y se deja estacionar para que tenga un poco más de acidez y después va a ser las ceadas. Muy bien. Así que siempre es mejor estacionado. Se puede comer fresco también, pero es mejor estacionado para que tenga una cierta acidez. Muy bien. Bueno, Quería comentarles algo que pregunta. vi ahí, que decía que alguien preguntaba cómo se pueden conseguir vinos italianos acá. Bueno, como bien se sabe que un producto que, digamos, acá se cuida la producción local, entonces no se puede importar tantos vinos italianos. De todas maneras, en las grandes vinerías acá en Capital, alguno que otro vino italiano se puede conseguir. Pero bueno, mejor tomar los vinos de italianos en Italia, se los súper recomiendo. Y la última cosa que les quería decir, Lu, son 4 renglones de una poesía que es muy divertida, que tiene que ver con la goliardía, la misma con la que empecé, que dice así: se recibe en nuestra secta a pecadores y a justos, a enfermos y a los lisiados, a los sanos y robustos, a la edad adolescente como a los viejos vetustos, a quien es reacio a Venus y al que se abraza a sus gustos. Bueno, buena filosofía, excelente filosofía. Bueno, señoras y señores, hemos gozado, hemos disfrutado, hemos saboreado. Ojalá que de verdad esto impacte en lo que nuestros estudiantes de la diplomatura puedan llevar a sus propias asociaciones. Porque todos nosotros venimos de asociaciones, estoy segura, Marijó, Luciano, seguramente. Bueno, Lelo se trajo la asociación encima, digamos. Él es de primera generación. Pero bueno, nuestra intención es que esto impacte, que esto sirva, que puedan generar acciones, actividades vinculadas al tema de la comida. Bueno, yo desde ya les agradezco tantísimo, Marijo Cheruti, Lelo Sorrentino, Gracias. Luciano Pichau, están en Gracias. horarios de trabajo, de actividad. Les agradezco en nombre del Centro Italo-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, en nombre del director Claudio Sin, en nombre de los coordinadores Fernando Colisoli y Maru Serrano, y como digo siempre, con estas dos mujeres enormes, que sin ellas esto no se podría realizar, que son María Teresa Di Meo y Fiorella Sozzi. Así que bueno, un enorme agradecimiento, los esperamos dentro de 15 días con Donato De Santis para la cocina del sur de Italia y un algo más que se va a agregar por ahí que estamos viendo. Los dejo con la incógnita. Les agradezco nuevamente de corazón. Ha sido para nosotros un honor
tenerlos acá. Gracias, gracias, Grazie, gracias. grazie per Grazie, pensare grazie, vosotres. grazie. Grazie mille, Gracias. grazie. Hasta la Un próxima. saluto a Chao. tutti. Grazie per l'attenzione. Gracias, gracias. Ciao a tutti. Chao a todos. Chao. Ciao, ciao, Hasta la ciao. próxima. Chao, chao, chao. Chao.